En este capítulo vemos que Isaac enfrenta una terrible hambre en Beersheba y busca vivir en Gerar con Abimelech, con el objetivo de viajar a Egipto, al sur. Pero Dios le habla en sueños y le pide no emigrar más lejos de Gerar. Le asegura que las promesas que hizo Abraham se las va a cumplir, que es fiel a lo que promete. Y el verso 6 nos dice que Isaac obedeció y entonces se quedó allí con Abimelech en Gerar, pidiéndole un espacio de tierra para poder habitar. Allí en ese lugar Isaac fue tentado de la misma forma como su padre Abraham y mintió también por causa de Rebeca. En este caso Abimelech no se la pide como esposa. Mientras el tiempo va pasando, un día observó que Isaac acariciaba a Rebeca y pues ahí descubrió que realmente era su esposa y no su hermana, como se lo había dicho Isaac. Abimelech vino y le reclamó, y entonces Isaac le explicó que la razón de su mentira fue por miedo a perder la vida por la belleza de Rebeca. Después de aclarar las cosas, Isaac sembró en la tierra de Gerar, en el espacio que Abimelech le dio, y cosechó a 100 por 1, dice el verso 12. Además, su ganado se multiplicó a tal punto que se hizo próspero en gran manera, a tal punto que los filisteos le tuvieron envidia y terminaron echándolo de sus contornos. Al salir fuera de Gerar, Isaac volvió a destapar los pozos que los filisteos habían cegado, pozos que su padre Abraham había abierto en el pasado. Y cuando los abrieron, los siervos de Isaac encontraban agua. Y entonces los filisteos pelearon esos pozos hasta que Isaac finalmente tuvo que hacer otros pozos, llegando finalmente a Beersheba, su lugar donde antiguamente había residido su padre y donde también Isaac vivió inicialmente. Pues ahí otra vez Isaac se estableció. En Beersheba Dios animó a Isaac de nuevo y le aseguró la misma promesa de bendición, de prosperidad y de multiplicación de su descendencia, según el verso 24, tal como Dios le había prometido a Abraham. A causa de eso, Isaac, como agradecimiento, edificó un altar para adorar a Dios en agradecimiento por todos sus favores. Por ese tiempo, Abimelech visitó a Isaac en Beersheba con el objetivo de concretar un pacto de amistad con él, porque le tenía temor, según los versos finales del capítulo. Había notado claramente que Dios estaba con él, que era un bendito de Jehová, dice el verso 29, y que su prosperidad era a causa de que Dios realmente estaba con él. Finalmente, el autor subraya el gravísimo error de Esaú de tomar 2 esposas extranjeras y paganas, contraviniendo las estipulaciones de la primogenitura y del pacto. Estas mujeres, dice el verso 35, que fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Bueno, podemos notar en este lindo capítulo que Isaac está caminando en las mismas huellas de su padre Abraham, compartiendo los errores de su padre, pero también sus aciertos. No hay cosa más buena que un hijo se esmere por seguir el buen ejemplo y el camino que sus padres le han señalado. Y aquí debemos aprender que normalmente nuestros hijos pues imitan lo que nosotros les enseñamos. Por eso es muy importante tomar en cuenta que cada decisión que tomemos sea la mejor, porque ellos normalmente van a cosechar tal vez lo que nosotros estemos sembrando. Isaac no era perfecto, era un ser humano como su papá, pero esforzándose obviamente por hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. En este capítulo también vemos el gran amor de Dios orientando, animando, bendiciendo a Isaac. Le dice que no vaya a Egipto, que siembre ahí en Gerar, que ahí lo va a prosperar. Luego lo trae de vuelta a Beersheba, lo prospera allá en Gerar, tierra filistea, y lo prospera también aquí en Beersheba. Donde Dios está hay bendición.
Cuando caminamos con Dios, Él camina con nosotros y se deleita en darnos su amor, su protección y sobre todo sus bendiciones. Acá podemos encontrar cómo los paganos también ven la diferencia entre cómo viven ellos y cómo vive un hijo de Dios. Abimelech notó que la prosperidad adquirida de Isaac era anormal. Isaac sembró en la misma tierra donde Abimelech había sembrado, pero las cosechas abundantes de Isaac jamás las había experimentado Abimelech, y lo consideró como alguien que era bendito de Jehová, como alguien que estaba escudado, que estaba protegido. Y dice acá la escritura que incluso le tuvo miedo a Isaac. Después que lo había echado, lo buscó, llegó a Beersheba y ahí le pidió tal vez disculpas, como lo había tratado antes, y entonces hicieron un pacto de paz. Ojalá así sea contigo y conmigo, no solamente este día, sino en nuestra vida. Que las personas noten que tú y yo somos afortunados por caminar con Dios. Que la gente nos busque para saber más de nuestro Dios y que nosotros podamos también aprovechar, hablarle a la gente de un Dios poderoso, un Dios que bendice en medio de la adversidad, un Dios que no conoce crisis, un Dios que demuestra que cuando somos fieles, Él siempre paga bien. Que Dios te bendiga y te dé un hermoso día.